Abra su Biblia, por favor, conmigo en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. En el verso 10, por favor. Cuando lo tengan, nos decimos amén y nos ponemos de pie, por favor, para dar lectura. Filipenses, capítulo 3, verso 10. Dice la palabra del Señor: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Tome su asiento. ¿Realmente resucitó? ¿Qué dice la iglesia? El título del tema suena un poquito controversial, ¿cierto? Porque como que cuestiona el hecho si realmente Él resucitó. Y en este año, como en cada año que se habla acerca de la pasión y muerte del Señor y posteriormente la resurrección, la iglesia se llena y las familias que llegan con alegría o buscando algo que los llene. Todo el año vivimos a veces de una manera que no logramos conectar con Dios de una manera profunda, pero en estos tiempos que se aprovecha para meditar, buscamos tener esa conexión. Solo que hay un problema o una cuestión que a veces pocas personas llegan al punto de preguntarse con profundidad: ¿realmente resucitó el Señor? ¿Ustedes alguna vez lo han hecho de esa manera? Un cuestionamiento genuino, no negable, no es por cuestionar para negar, porque a veces las personas cuestionan para negar el hecho, ¿cierto? Pero un cuestionamiento real y profundo que te haga meditar en el corazón. Y si esto solo fuera una tradición, ¿qué pasaría? ¿O qué está pasando alrededor de la iglesia? Vemos alrededor personas, pues sí, muy, muy bonito. Nos vemos todos cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Contentos, nos ponemos nuestros mejores trajes, nuestras mejores ropas, nos peinamos, nos levantamos temprano, desayunamos, pero ¿qué hay más de eso? Y si la resurrección fuera solo una historia bien transmitida, bien contada, ¿alguna vez te has hecho estos cuestionamientos? Porque cada año lo hacemos, ¿no? Cada año venimos. Cada año estamos hablando de esto. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Jesús decía ahí en Mateo 24, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Era un cuestionamiento de esos de que oye, ¿no estás viendo alrededor? Las iglesias se llenan. Los lugares de adoración están llenos de personas. La gente tiene devoción a Dios. Pero la pregunta de Jesús fue genuina. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues vemos alrededor y parece que sí hay fe, ¿no? Pero cada vez hay más odio. Cada vez hay más desinterés por las necesidades de otro. Cada vez hay más división de una raza contra la otra. ¿Será que eso es fe? Hay personas que celebran la resurrección, pero nunca la han examinado. No es malo cuestionar o preguntar, porque la palabra cuestionar suena un poquito agresiva, ¿no? Pero no es malo preguntar. Si Jesús resucitó, ¿qué está pasando? Ahora, es muy fácil ver hacia afuera, ¿no? Desde la ventana y ver la vida de otra persona. Si Jesús resucitó y mi vecino que es cristiano, ¿por qué no cambia? No, pero primero hay que empezar por nosotros. Examinar la resurrección de Cristo en nuestra propia vida. ¿La crees?
pero no la cuestionas. O sea, otra vez vuelvo al punto. No la preguntas. Si Jesús resucitó y yo creo, ¿por qué me cuesta vivir para Él? ¿Por qué me cuesta caminar con Él? La repiten, pero no la entienden. ¿Qué significa que Jesús resucitó? Hace un ratito que pasó la pastora Linda por aquí, iba gozosa y dijo, ¡aleluya! Cristo ha resucitado. Y nos quedamos así como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Había un gozo en su corazón? ¡Aleluya! Dijo, Cristo ha resucitado. ¡Amén! Cristo ha resucitado. Él vive ahora. Y hoy no deseo transmitir este mensaje para que tú creas por costumbre. Quiero invitarte a pensar, a evaluar, a tener un criterio propio de qué significa la resurrección en tu propia vida. O qué debe significar. Porque la resurrección no es un detalle más del cristianismo, una fiesta más que se pone y donde se ponen globitos y se pone a hacer una fiesta y una comida. Va mucho más allá de eso. Es un hecho que cambió toda la historia. La pregunta que tienes que responder hoy en tu corazón es personal. ¿Resucitó Cristo realmente? Sí. Porque de esa respuesta depende la vida y la eternidad del cristiano, del creyente, de aquel que dice, sí, yo creo que Cristo resucitó. Si hacemos un sondeo hoy, alrededor de los pueblos aledaños, le preguntamos a las personas, ¿usted cree que Cristo resucitó? ¿Qué creen que respondería el 85% de las personas? Más o menos. Que sí, ¿no? Claro que sí, Él resucitó. ¿No viste que vengo vestido de blanco? Por eso que resucitó, sí. Amén. Pero, ¿ya resucitó en tu vida? En 1 Corintios 15, en el verso 14, dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, porque más o menos por allí va a haber un 15% de personas que no están seguros o no creen que Cristo resucitó. Pero Pablo dice, bueno, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En vano estamos en la iglesia. Si Cristo no resucitó, en vano estamos compartiendo la palabra de Dios, en vano cantamos, vana es también vuestra fe, dice Pablo, ahí en el verso 14 del capítulo 15. No sirve de nada que creas. Si Él no resucitó, todo esto que hacemos no sirve para nada. Pero en el verso 17 dice lo siguiente, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. O sea, la misma condenación que teníamos antes sigue siendo activa en nuestra vida. Estamos separados de Dios. No hay esperanza. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos decir para salvarnos. Seguimos estando perdidos si Él no resucitó. Ahora, pregunto, iglesia, y es una pregunta retórica para meditar en el corazón. Si Cristo resucitó, ¿ya resucitó en tu vida? Hay que cambiar, hay que vivir, hay que caminar como vivos entre los muertos. Qué agresivo suena eso, ¿verdad? Que las personas el día de hoy creen, pero caminan muy alejados. Pablo lo que está diciendo en estos versos no lo dice suavizando la verdad. Está diciendo algo que es un hecho real. Si Él no resucitó, todo lo que hacemos es vano, no sirve de nada. Nada, en ninguna religión, en ningún modo de pensar, en ninguna persona. Si Él no resucitó, y si esto solo es una tradición, no sirve de nada. En alguna ocasión Pablo dijo, bueno, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay nada que podamos hacer. Pero si Cristo no resucitó, no hay perdón. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay vida eterna. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tiene vida eterna? Amén. ¿Quién ha sido perdonado? ¿Quién tiene salvación?
Amén. El cristianismo se sostiene o cae sobre el hecho de la resurrección. Porque si decimos ser santificados, muertos en la cruz con Cristo y después resucitados en gloria por la vida de Él, entonces debemos. A veces la palabra más común de un ser humano es tengo, ¿cierto? Ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Tengo qué? Pero no es un tengo que, porque el tengo que es una obligación, pero el debo de es un deber. Por ejemplo, ¿cuántos tienen licencia de conducir aquí? Amén, todos, ¿verdad? Bueno, por ahí unos no. Cuando llegas a una luz roja, tienes que parar o debes de parar. Que algunos tienen que, ¿verdad? Porque dicen, no, si fuera por mí, yo me voy, me voy a la luz roja. Me la llevo. Pero, ¿qué debemos de hacer? Según la ley, debemos parar. En la vida cristiana, muchos piensan que tengo que. Es que yo tengo que, y lo ven como una obligación, como una imposición. Por eso, si el cristianismo se sostiene sobre la resurrección, entonces nuestra vida debe de estar en un deber. Debo de vivir para Él. Debo de vivir como cristiano. Debo de comportarme como cristiano. Debo de hablar como cristiano. Porque Él resucitó y me dio esa vida. Pero si no resucitó, entonces no debo de. No importa si lo hago o no. ¿Alguna vez te han pedido que des tu declaración de hechos en algún accidente o en alguna situación que viste, donde llega la policía y te dicen, ¿usted vio lo que sucedió aquí? Llega el policía y te empieza a anotar con una libretita, ¿no? Paso por paso, palabra por palabra de lo que le dices. Pues fíjese, señor policía, que yo vi que esta señora venía a exceso de velocidad y venía pasando un niño y y el policía se imagina lo peor. Está tomándote tu declaración. Cuando se interroga a una persona sobre hechos tangibles y evidencias, cada uno presenta lo que vio, lo que oyó, tal y como lo vio y como lo vivió. Siempre va a haber diferentes perspectivas, ¿verdad? Pablo, antes de hacer estas afirmaciones de, si Cristo no resucitó, entonces todo lo que hacemos es vano, porque suena un poquito atrevido decir eso, así como desafiante. Pero Pablo, antes de hacer esto, en el verso 3 del capítulo 15, está dando esta declaración, como cuando a ti te pregunta el policía, ¿qué vio? ¿Qué escuchó? Antes de decir lo que leímos, de si Cristo no resucitó, primero da las evidencias que respaldan esta declaración. En el verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Primera evidencia. Cristo murió. Hasta el día de hoy es un hecho tangible. Algunos han tratado de desmentirlo y se han encontrado con el Cristo resucitado. Cristo murió. Y luego añade el apóstol, conforme a las Escrituras. O sea que esto no pasó nada más porque a Jesús se le ocurrió venir y decir, pues voy a hacer algo para salvarlos, porque ya vi que ellos no pueden. No, estaba escrito que Él haría esto. Segundo hecho, y que fue sepultado. Fíjate cómo Él está dando su declaración de cómo lo vivió. Primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí. Cristo Jesús murió y fue sepultado. Hasta ahí vamos bien. Hay testigos oculares que quedaron registrados en la Escritura. Soldados que estaban al frente de la tumba y que dijeron, oh no, la piedra se está moviendo. ¿Qué pasó? Resucitó. Y luego, ese es el tercer hecho, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. O sea, Pedro lo vio morir, lo vio ser sepultado y lo vio resucitado. Pedro apareció a Cefas y después a los 12. Entonces ya tenía más testigos. Pero no se queda ahí. Dice el apóstol, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Haz de cuenta que se llenó la congregación, hasta allá atrás estaban llenos de
los de hermanos, y se apareció Jesús en medio de ellos. Más de 500 personas lo vieron vivo, de los cuales dice muchos aún viven y otros ya murieron. Hubo evidencias. Pablo, un individuo que nada tuvo que ver con el ministerio de Jesús, él no estuvo con él. Los 3 años y medio que los discípulos caminaron con Jesús, Pablo no estuvo allí. Habla de 3 cosas innegables que son evidencias de hechos ya ocurridos. Murió, fue sepultado y resucitó. Pero esto fue algo que el mismo Jesús ya había anunciado. Mateo 28:5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscan a Jesús. Cuando las mujeres fueron a buscarlo a la tumba, ¿a qué iban? Iban a ungirlo. Y llevaban sus ungüentos para preparar el cuerpo, porque no les habían dado chance de hacer nada de eso. Ellos iban esperando ver a un Jesús sepultado. ¿Qué se encontraron? La tumba está vacía. Así hay muchos que quieren demostrar que Jesús realmente no resucitó, pero en el camino se van encontrando con las evidencias y terminan encontrando al Jesús resucitado. Y el ángel les dijo: el que fue crucificado no está aquí, pues ya resucitó, como dijo. ¿Qué les faltó a los discípulos? Fe. Ya se los había dicho antes. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de los gentiles y sea muerto, pero al tercer día resucitará. ¿Se les olvidó? Ellos iban a buscar un cuerpo para prepararlo, pero él ya no estaba. Las mujeres que fueron a la tumba no encontraron a Jesús allí adentro. En Hechos capítulo 1, verso 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Digo yo, ¿se acuerdan de Lázaro? ¿O alguna vez han escuchado de Lázaro que murió? ¿Cuántos días llevaba en la tumba? ¿Y qué dice la Escritura? Ya olía feo en 4 días. Jesús murió, resucitó y estuvo entre los discípulos 40 días. Si hubiera pasado algo así medio extraño, no hubiera podido estar entre los discípulos de esta manera, comiendo y bebiendo. ¿A poco tú te podrías aguantar 40 días sin comer ni beber? Si se apareció vivo, todo eso hacía él. Ahora, no estamos hablando de emoción, estamos hablando de evidencia tangible. 3 autores distintos: Pablo, Mateo y Lucas, porque Lucas escribió el libro de los Hechos, narrando lo mismo. No estaba en la tumba, está vivo. 3 personas distintas, dando evidencias. Ahora, en tiempos contemporáneos a nosotros, hay quienes han hecho lo mismo. C.S. Lewis fue un intelectual brillante y profesor de la Universidad de Oxford. Tiene muchos libros buenos. Es un autor que yo sí te recomiendo que leas. Tiene muy buenos libros. Pero él era ateo convencido, por convicción, escéptico del cristianismo. Yo no creo que Jesús haya resucitado, decía él. No creía en Dios y consideraba la fe como un mito. ¿Sabes lo que significa la palabra mito? Mentira. Él decía: no, eso del cristianismo es una mentira. Pero al estudiar profundamente la evidencia, otra vez, punto clave, evidencia, histórica, filosófica y moral, llegó a la conclusión inevitable: Cristo no podía ser simplemente un hombre. Era Dios. Murió, pero resucitó. Y él, C.S. Lewis, terminó entregando su vida a Cristo. Y él dijo lo siguiente: el cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Pero si es verdadero, es de importancia infinita. ¿Qué dice el público? ¿Es verdadero o es falso? Tiene una importancia infinita. Lee Strobel, un periodista que investigaba, era ateo también, y se metió a investigar la vida de Cristo y el cristianismo, porque su esposa se convirtió al cristianismo. Y dijo: yo no voy a tolerar que mi esposa crea en esas mentiras.
Entonces él decidió investigar la fe con un objetivo: destruirla, humillarla. Entrevistó médicos, historiadores, arqueólogos, pero mientras más investigaba, más, otra vez, evidencias encontraba. Llegó al punto, al final de su investigación, a decir: la resurrección es real. No fue un mito, no fue una historia inventada, no fue algo que se le ocurrió a los seguidores de Jesús, como decían los fariseos de aquel tiempo. Seguramente sus seguidores robaron el cuerpo y ahora vienen a inventar que resucitó. Bueno, 40 días estuvo entre ellos. Evidencias. Cuando él encontró estas evidencias, su vida fue transformada. ¿Has escuchado de Blaise Pascal? Genio, matemático, pionero en la teoría de la probabilidad. También era un pensador profundo sobre la fe, y él planteó lo que hoy conocemos como la apuesta de Pascal, la apuesta. Decía él: si Dios no existe y tú crees, no has perdido nada realmente. Pero si Dios sí existe y tú decides no creer, lo perdiste todo. Te pone a pensar, hasta a los más intelectuales de aquel tiempo que negaban la fe, los ponía a pensar. Tienes razón. Esto no es un juego, hermanos. Es una decisión con consecuencias eternas. Ahora, si la frase de Pascal era: si estás equivocado creyendo en Cristo, no pierdes nada. Pero si estás equivocado rechazándolo, lo pierdes todo. Entonces la pregunta aquí no solo es si es verdad que Cristo resucitó o que el camino de Dios y el cristianismo es real. No, esa es la pregunta. La pregunta es: ¿vale la pena ignorarlo? Si existe la posibilidad de que sea real, ¿vale la pena ignorarlo? Claro que no. Romanos 1:4 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa fue la declaración más grande de victoria, la resurrección de entre los muertos. Por el poder de Dios a través del Espíritu de Santidad, dice. Primera de Pedro 1:3, Pedro, que fue quien estuvo con él, caminó con él, comió con él, bromeó con él tal vez. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Por la misericordia de Dios es que nos dio vida. Ahora queda claro que el ignorar esta verdad implica consecuencias eternas. Pero el creer también implica consecuencias que impactan nuestra eternidad, nuestro futuro y nuestro presente hoy. Algunos dicen: bueno, la venida del Señor, la vida eterna, pues es algo que es todavía no. No. La vida eterna se vive desde el momento en que tú crees. Aquí y ahora. Bueno, como aquel canto que dice, ¿no? Cuando allá se pase lista. No, desde ahorita. Yo estoy listo ya para aquel día, pero yo ahorita ya estoy listo. Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro había muerto, Juan 11:24, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? ¿Se sabe de ese texto? Vivirá. El que cree en mí. Y todo el que vive, ¿cuántos viven? Dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta clave, la pregunta existencial, la pregunta profunda que le hizo Jesús a Marta es: ¿crees esto? Amén, porque le hubiéramos dicho todos, ¿no? A Jesús, amén, yo sí creo. Bueno, debe de haber una reacción a esa fe que decimos. ¿Cuál era la reacción de Marta? Estaba triste, estaba llorando, estaba, como decimos en México, ¿no? Estaba agüitada. Su hermano se había muerto, pero ella decía: pero Señor, yo sé que le resucitarás en el día postrero. Bueno, pero su fe no estaba
Su declaración de fe no estaba alineada con lo que ella estaba viviendo, su reacción. Por eso Jesús le dice lo siguiente: yo soy la resurrección. ¿Crees esto? Como que fue un impacto para Marta el escuchar eso, porque estaba diciendo: yo creo, Señor, que tú vas a resucitar a mi hermano, pero estoy bien triste, estoy quejándome, te estoy diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. A veces el cristiano que dice: yo creo en la vida de Cristo, yo creo que Él me resucitó juntamente con Él, yo creo que Él habita en mí, que su Espíritu Santo está en mí, pero la queja del corazón siempre aflora. No estamos dando una respuesta congruente a lo que decimos de fe. Yo creo, pero tengo necesidad. ¿Dónde estabas, Dios, cuando pasó esto? ¿Qué pasó aquí, Señor? Si tu palabra dice que tú estás conmigo, ¿por qué pasó esto? Si tú, esas son cuestionamientos, son preguntas que no van alineados con la fe que decimos tener. Si tú dices, como cantamos hace un ratito, no temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor. Bueno, hay una parte de ese canto que dice: los planes de los enemigos nada pueden con los hijos de Dios. Ay, no, pero es que mi vecino me hizo brujería. Ay, no, pero es que me echaron mal. No. ¿Crees que estás en la mano del Señor? Brujerías, mal de ojo, trabajitos que te hayan hecho por ahí, nada pueden con los hijos de Dios. Esa es la realidad que debemos vivir. Por eso la fe debe de ir en congruencia con nuestras acciones. Lo que Marta decía es: yo creo, Señor, que le vas a resucitar, pero es que ya no aguanto el dolor, Señor. Pero si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano se habría muerto. No, tienes razón. ¿O no tienes razón? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estaba Lázaro? ¿Vivo o muerto? Muerto. Estaba muerto. ¿Y qué pasó? Vivió. ¿Se cumplió la palabra de Jesús? Sí. Ahora dice: y todo el que vive, bueno, mira, Él murió y vivió, pero ¿tú estás muerto? No, yo estoy vivo. ¿Tú estás vivo? Amén. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mira, como que este juego de palabras está curioso. Lázaro, muerto y vivió. Yo vivo creyendo en Él. Voy a morir, pero no voy a morir. ¿Cómo? A ver. Pues que Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora la pregunta para los cristianos martas: ¿crees esto? Que tu respuesta vaya en congruencia con la fe y tus acciones. Ahora, la fe puesta en Cristo como único dador de vida eterna nos da vida eterna. Ahora, la vida eterna no está hablando de una vida larga, ¿A qué suena vida eterna? Eterno, ¿no? ¿Cuánto dura la eternidad? No. Aquí no está hablando de cantidad, de distancia, de longitud. Cuando dice vida eterna, utiliza un vocablo que se refiere a la misma vida de Dios. Entonces no está hablando de cantidad, sino de cualidad de vida. Por ejemplo, ¿cuántos son ricos de aquí? Ninguno, ¿verdad? ¿O sí, alguien tiene millones en el banco? ¿Maneja un Rolls Royce? ¿Tiene una mansión de 59 habitaciones, etcétera, etcétera? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que tiene eso vive de acuerdo a lo que tiene, ¿cierto? Y no es porque, ¿verdad que los ricos no viven más que los pobres? A veces hasta viven menos porque tienen tantos excesos que se enferman de todo. Pero no está hablando de longitud de vida, sino de cualidad, de la calidad de vida que tú vives. Un rico, hablando de materialmente, vive de acuerdo a lo que tiene. Si nosotros somos de clase media, baja o rebaja o recontrabaja, pues vivimos de acuerdo a lo que tenemos. ¿Verdad? La vida eterna se vive de acuerdo a lo que tienes. ¿La tienes? ¿La vives? ¿Cuál es la vida eterna que Jesús vino a dar? Una vida llena de gozo,
una vida llena de paz, una vida llena de un gozo inefable, de una seguridad. Mira, ahorita que andaba el Trump y todo su séquito por allí, el que no tiene la vida en Cristo se espantó. Tal vez hasta muchos agarraron sus cosas y se fueron, ¿verdad? Agarraron todo lo que tenían durante 30 años porque sucumbieron al terror. Ahora, no digo que no da miedo, porque pues, sí estaba brava la cosa, ¿no? Pero sucumbieron ante el terror, tomaron sus cosas y se fueron. El que está en Cristo, mira, el Trump andaba por allí, yo andaba por aquí, porque yo estoy en el hueco de su mano. Aquí Él me guarda. Eso es una seguridad que el mundo no puede dar, que la seguridad financiera no te puede dar, que la seguridad material no te puede dar, pero Cristo sí te la puede dar y te la da porque esa es parte de la vida eterna. Ahora, no seguimos una religión, seguimos a un Cristo vivo. Y es la misma vida de Jesús la que actúa en nosotros, una vida eterna, una vida plena, una vida diferente, una vida para Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. No seguimos a alguien que vivió, seguimos a alguien que vive para siempre. Y Él es quien nos da esa seguridad. Filipenses 3, en el verso 7 al 10, que es la lectura que hicimos hace un rato, dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, pregunta para ustedes, iglesia: ¿por qué muchos no experimentan este tipo de vida? Yo conozco cristianos de muchos años que no experimentan esta clase de vida. Pregunta retórica, sin respuesta, para que medites. ¿La experimentas tú? Una clase de vida llena de gozo, de paz, de armonía, de gozo, de ese gozo que no depende de que si tienes dinero o no tienes. No depende de que si tienes una pareja o no tienes. No depende de que si tienes amigos o no tienes. Yo tenía un montón de amigos y ya no están. ¿Qué les pasó? ¿Quién sabe? Pero eso no define quién soy en Cristo. Eso no define mi alegría. Eso no define lo que yo soy en Cristo. Porque muchos no viven y no experimentan este poder. Porque a veces hay que perder para ganar. Pablo dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y ciertamente dice: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y fíjate cómo habla Pablo en este versículo con esa apropiación. Es mi Señor. Es mi. ¿Por qué? Porque yo soy de Él. Yo le pertenezco a Él. Pablo entendió algo clarísimo: no hay poder sin rendición. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Muchos quieren la bendición de Dios. ¿Cuántos la quieren? Amén. Muchos quieren poder, que cuando, ¿te acuerdas en un episodio allí en el libro de los Hechos, capítulos entre el 5, 6 y 7, donde llegó un individuo llamado Simón, que le dijo a Pedro: Pedro, te doy dinero si me das ese poder, de que cuando yo le ponga las manos a las personas, reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, como los pastores y profetas del día de hoy, ¿no? Pues ¿cómo no? Cállate con tu ofrenda aquí en el altar y yo te doy ese poder. No. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con riquezas o con dinero. No, así no se obtiene. Muchos quieren ese poder. A mí me gustaría que cuando yo agarre mi saco y le haga así a la persona, ¡pah!, se vayan todos para atrás y se caigan y empiecen a temblar. Pero ¿cómo se obtiene el poder de hacer milagros? ¿Cómo se obtiene el poder de dar una palabra profética? ¿Cómo? Rindiéndose. Ahora, no me voy a meter mucho en esto porque es otro tema. Estamos hablando de la resurrección. Pero los dones y el poder de Dios sigue obrando en la iglesia. Sigue habiendo milagros, sigue habiendo restauración, sigue habiendo todo lo que dijo el Señor que habría a los que creen.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre y muchas cosas. Eso sigue estando activo. Muchos lo quieren, pero no quieren rendirse. Muchos quieren vivir una vida espiritual, pero no quieren vivir para Dios espiritualmente, soltando la vida mundana o la vida carnal o la vida natural. No quieren morir a sí mismos. Muchos piensan en el precio antes que en la ganancia. En la Biblia hay una historia que nos cuenta de un hombre que encontró la perla de gran precio. ¿La has escuchado? Mateo 13:45. Era un comerciante que encontró la perla más valiosa que jamás había visto. Tan valiosa la consideró él que no le importó vender todo lo que poseía con tal de conseguirla. Y la historia dice que él fue y vendió todo lo que tenía y se hizo del terreno donde estaba la perla para que fuera de él. A veces nos pasa al contrario a nosotros. Comenzamos a pensar más en lo que tenemos que dejar, en lo que tenemos que soltar en nuestra vida antes de lo que vamos a ganar o en lo que vamos a obtener. Todo en la vida requiere sacrificio, ¿sí o no? Todo. Comenzamos sacrificando cuando quieres emprender un negocio y dices, bueno, pues yo voy a poner mi negocio de tal. Los primeros meses son de inversión, pérdida, para que puedas ganar, ¿sí o no? Al emigrar a este país venimos con sueños y esperanzas, ¿sí o no? Dejamos atrás muchas cosas, personas que para nosotros son valiosas, pero lo hacemos con la mira de obtener una mejor vida. Las dejamos atrás. Dejamos papá, mamá, dejamos amigos, dejamos conocidos, gente que apreciamos mucho, pero lo hacemos con el fin de ganar algo más, ¿verdad? O cuando alguien dice, no, pues yo no estoy dispuesto, pues no lo deja, simplemente se queda ya. Pero cuando tú dices, bueno, a mí me gustaría tener una mejor vida, pues sacrificios. En todo lo concerniente a la vida natural entendemos que se hacen sacrificios, pero al hablar de la fe y el camino de Dios, suele pasarnos que no entendemos por qué debemos sacrificar tanto. Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Cuáles eran estas cosas? En el verso 4 de Filipenses 3 dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tengo una reputación intachable. Pero fíjate, si contextualizamos estas palabras, porque suenan muy difíciles de entender para nosotros, ¿no? Que nosotros no sabemos o no lograríamos entender claramente qué significa ser hebreo de hebreos. Es como si dijera, yo soy mexicano de mexicanos, o usted es guatemalteco de guatemaltecos, o es chiapaneco de chiapanecos. ¿Cómo? ¿Así funciona? No, mira, te voy a dar una traducción más exacta de lo que Pablo estaba diciendo allí. Dice, si alguien piensa que tiene credenciales, yo más. Nací en una familia cristiana. Crecí en la iglesia desde niño. Fui bautizado, serví, fui discipulado, tengo estudios, tengo títulos, tengo reconocimientos, tengo estabilidad económica, he logrado metas que otros admiran. Tengo reputación, la gente habla bien de mí. Tengo influencia, seguidores, tengo mis redes sociales, están llenas, me siguen mucha gente. Sirvo en la iglesia, predico, canto, lidero, conozco la Biblia, la puedo explicar, la puedo enseñar. Soy disciplinado, moralmente correcto. No hay quien me diga, tú eres malo. No, yo soy moralmente correcto. No ando en escándalos, no vivo como el mundo. Y si esto fuera por méritos, si fuera por logros, y si fuera por imagen, yo tendría todo para confiar en mí mismo. Ahora sí se entiende mejor, ¿no? Pero está diciendo él, esto no es por mérito ni por obras.
Pero para poder alcanzarlo debemos despojarnos de todo esto. O sea, ¿a quién no le gusta que el otro día estaba viendo un video de un pastor que supuestamente iba a ir a una gira de predicar y iba bajando de una limusina BMW, para variar, de lujo, y se le formó un pasillito de gente así como diciendo, pásale, pásale, aquí nosotros, aquí te honramos. Y iba pasando en medio y todos como que lo querían tocar y como querían así como que, ay, pásame tantito de lo que tienes. Pablo está diciendo, si fuera por méritos yo tendría todo eso. Pero todo eso yo lo he estimado como pérdida, como basura. Y esa palabra basura en el idioma original significa excremento. ¿Qué? Palabras, ¿verdad? De Pablo. Todo lo que yo era, lo estimo como excremento de animales. Huele feo. A Dios no le agrada el orgullo. A Dios no le agrada la vanagloria. A Dios no le agrada que tú digas, porque yo predico, porque yo canto, porque yo... No. Es por su gracia. Los méritos de esta vida natural no son suficientes para vivir la vida que Cristo vino a dar. Entonces no puedes aferrarte a tu vida vieja y vivir una vida resucitada. O una o la otra. Ya voy terminando. El poder de la resurrección es para hoy, para ti, si lo quieres. Pero no pienses primero en lo que tienes que dejar. No pienses primero en todo lo que tienes que sacrificar. Más bien, pon tu mirada en el galardón, en lo que vas a ganar, en todo lo que vas a obtener. Te lo digo así, claro. Yo he visto personas con mucho dinero que no tienen paz. He visto personas con un garage de 5 o 6 autos de lujo que no tienen satisfacción. El otro día fuimos con mi esposa y Génesis a comprarnos una hamburguesa de Arby's. Esas hamburguesitas que pues, valen $5. Y nos estacionamos por ahí y le dijimos, vamos a entrarle duro, porque para eso se hicieron. He visto personas que entran a los mejores restaurantes y les sirven un plato gourmet de $200 y le hacen. No hay satisfacción. No hay contentamiento. No depende de lo que tenemos. El poder de la resurrección es para ti hoy, si lo quieres. Efesios 1:19 dice que tenemos que entender cuál es la superinminente grandeza de su poder. Mira, estas palabras son complicadas, pero ahorita vamos a tratar de explicarlas. Y con esto le vamos a ir dando finalización a este mensaje. ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Fíjate, el poder de Dios actúa en los que creen. En los que creen. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ese mismo poder transforma. Ese mismo poder restaura. ¿Cuántos necesitan restauración? Es que mi familia está fracturada. El poder de Dios puede restaurarla si crees. ¿Cuántos dicen, yo necesito ser transformado porque mi corazón anda por todos lados? Dios te puede transformar y actuar con su poder si crees. Él te puede liberar porque algunos cuando venimos del mundo pues traemos tantas opresiones. Él puede liberar a los que creen. Y puede levantar. A veces nos enfermamos, a veces hay tantas enfermedades que son psicosomáticas, lo que la ciencia le ha llamado hoy, que tú vas al doctor y le dices al doctor, me duele el tobillo, me duele la pierna, me duele el brazo, me duele hasta la uña del pie me duele. Y te pasan por un MRI para ver qué tienes y qué es lo que está pasando por dentro de ti. Y te dicen, ¿sabes qué, amigo? No tienes nada. ¿Estás bien? Ay, no, yo no me siento bien. No, luego yo he visto doctores
que hasta te dicen, no, pues busca un psicólogo. Lo que tú necesitas es ayuda, porque lo tienes aquí, no aquí. Ahora, la psicología llega aquí nomás. La palabra de Dios llega aquí, donde se origina todo. Por eso dice el Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, ¿verdad que no dice así? Guarda tu cuerpo, tampoco dice así. Dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿quieres que el poder de la resurrección sea efectivo en ti? Cree y guárdalo. La fe te impulsa a obedecer lo que dice la Biblia. La Biblia dice, guarda tu corazón. Yo no voy a llenar, Señor, mi corazón de odio, de amargura, de resentimientos, de pleitos con aquel, de malas palabras. No voy a llenar mi corazón de tantas cosas que entran por aquí y se guardan aquí. No voy a llenar mi corazón de nada de eso, porque así dice tu palabra, que yo guarde mi corazón. Y una vez guardándolo, creyendo y obedeciendo esto, actúa el poder de Dios en tu vida. No es teoría, es vida real. Ahora, ¿qué significa superiminente grandeza? En el griego, Pablo usa una palabra que es acumulación de varias. Eso se conoce como una palabra yuxtapuesta. Y la palabra es hiperbalonmegetos. Está rara la palabra, ¿verdad? Pero esa palabra significa hiperbalón, algo que sobrepasa todo límite, que excede el límite de tu pensamiento. Así es el poder de Dios. Es que yo no creo que Dios... Yo me acuerdo cuando, y como testimonio, ¿no? Cuando estábamos buscando este edificio, que pasábamos, bueno, no estábamos buscando un edificio para empezar la congregación ya formalmente. Entonces yo decía, y le decía a Lili, pues mira ese edificio, ahí está, hay que preguntar. Pero yo siempre decía, pues es que nos van a cobrar mucho, es que nos van a decir esto, y es que nos van a decir otro. Limitamos el poder de Dios a este punto de nuestro entendimiento. Y Lili me decía, no, ¿sabes qué? Hay que creerle a Dios, Dios todavía lo puede hacer. Y me infundía esas palabras de aliento. No, inténtalo, vas a ver que Dios va a abrir puertas. Eso significa aquí el hipereminente poder de Dios, supereminente, que sobrepasa todo límite. Y la palabra megetos, que significa grandeza o una magnitud inmensa. ¿Hasta qué punto crees que Dios puede actuar en tu vida? Superiminente, no tiene límites. No le pongas límites. ¿Qué necesitas de Dios? Ay, Señor, pues fíjate que me siento mal. Cree. Entrégale tu vida, Señor. Es que yo sé que si, decía una persona que la otra vez hablaba Lili con él, decía, es que yo sé que si voy a la iglesia, pues tengo que dejar ya no voy a ir a las fiestas, no estés pensando en todo lo que tienes que dejar, eso no importa. Entrégale tu vida al Señor y todo eso va a pasar a segundo término una vez que experimentes lo que es el poder de Dios. Todo eso ya no tiene peso al final. Si Pablo tenía todo lo que dijo que tenía y lo estimó por pérdida diciendo, a mí no me importa todo eso, lo que yo he encontrado en Cristo ahora, nadie me lo quita. Yo encontré el verdadero tesoro que hay en el poder de Dios. Es como si Pablo te dijera aquí, si supieras cuál es ese exageradamente grande e infinitamente superior y más allá de toda la medida humana del poder de Dios, no lo cambiarías por nada. Y ahí te perdiste un buen lugar para decir amén. No hay comparación para lo que Dios puede hacer. ¿Pero por qué no lo hace? A veces la gente no cree. Aún gente que está en la iglesia dicen, yo creo en el poder de la resurrección, yo creo que Dios puede hacerlo, yo creo. Bueno, empieza la rendición. Tiene que haber un despoje, como cantamos hace un rato. Por eso los cantos no solamente son un tiempo para decir cosas o cantar o emocionarse, es para que el corazón sea ministrado. Decía uno de los cantos de los odres viejos, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. No quiero estar pensando en lo viejo. Cámbiame eso viejo de que es que estoy siempre preocupado de que... No.
Deja que lo nuevo fluya, que el vino nuevo fluya, para que Dios pueda obrar en tu vida. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Y esto es algo muy poderoso que si tú lo crees el día de hoy y lo aplicas en tu vida, puede hacer una diferencia muy grande. Porque Pablo no está hablando de un poder abstracto o teórico. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Amén. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? Pues fíjate que yo una vez estaba enfermo y Dios me levantó. Aleluya. Yo una vez estaba pasando una necesidad y Dios me proveyó. Escuchamos de un testimonio una vez que un hermano estaba pasando necesidad, no tenía qué comer, no tenía nada en el refrigerador y tenía familia. Entonces empezó a orar: Señor, yo no sé qué le voy a dar a mi familia, pero yo sé que tú proveerás y te doy gracias por lo que vas a proveer. Y de repente en el patio había un montón de pollitos. Yo no sé cómo le hizo Dios, pero los pollitos empezaron a caminar por allí. Caldito de pollo, ¿verdad? Dios le proveyó. A veces lo limitamos y pensamos: ay, Señor, que uno de tus ángeles venga y me toque la puerta y me diga: así me dijo el Señor, te traigo estos 50 millones de dólares. No, en cosas tan sencillas Dios nos puede mostrar su amor y su poder. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No es un poder abstracto o teórico. Y lo define de esta manera, mira. Es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. No es motivación, es un poder sobre la muerte. ¿Tienes miedo a morirte? No hay más condenación, no temas. La muerte fue vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay más condenación. Si me muero, para Él. Así decía Pablo, ¿no? Y si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Ya sea que viva o que muera, soy del Señor. Es una afirmación de fe esto. Ese mismo poder levantó a Cristo y lo sentó en lugares celestiales. Eso quiere decir que no es solo una vida, es autoridad. Dios le dio autoridad. Por eso cuando hay un problema ahí de demonios o de que empiezan a quererte hacer mal de ojo y todo, dice: esto no aplica para ti. Porque la autoridad del rey está sobre ti. Y aquellos que te quieren hacer daño dicen: a mi hijo no me lo tocas. ¿Pero por qué, Señor? Pues es mi hijo. ¿Crees que le voy a estar dando permiso al diablo para que te venga? No. Por eso porque bueno, esto que es un punto extra, ¿verdad? Este va extra, no te lo va a cobrar. Por eso cuando por ahí sientas como que te quieren hacer mal, no lo recibas, no le abras la puerta. Mira, la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fuera de aquí en el nombre de Jesús. ¿Se va? Esa es la autoridad de la vida resucitada de Cristo. Y lo puso sobre todo principado y potestad. Entonces, en términos claros, ese poder es el poder de la resurrección. El poder que vence a la muerte, que levanta lo que estaba muerto y establece autoridad sobre todo. Pablo dice: iglesia, ustedes no están viviendo con cualquier fuerza. Es la fuerza de Dios. Están viviendo con el mismo poder que sacó a Cristo de la tumba. El mismo poder que rompió y venció a la muerte. El mismo poder que venció al infierno. ¿Tienes miedo del infierno? Sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay más condenación. Ese poder está operando en ustedes, dijo Pablo. Ese es el poder que está en ustedes. Ahora, ese poder no solo para hacer milagros visibles, también opera en vencer el pecado. De repente vienen tentaciones a la mente, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos? Físicamente a lo mejor decimos: yo no peco, pero aquí, pensamientos, ideas, cosas que nadie más escucha, solamente tú. Y que a veces dices: híjole, ¿de dónde salió eso? Para vencer el pecado. Poder para permanecer firmes. Por ejemplo, ¿cuántos han pensado en la persecución? No, pues el día que persigan a los cristianos, nos van a matar por la fe que tenemos. No te estés preocupando por eso. ¿Tienes fe? ¿Crees que el poder de Dios actúa en ti? Deja que lleguen los tiempos. Vas a estar firme. Muchos, mira, estudia o lee los libros de los historiadores cristianos de cómo mataban a los cristianos en el Coliseo. Los quemaban, los aventaban a los leones.
Este Nerón que los prendió en fuego para iluminar la ciudad, a todos los que decían yo creo en Cristo y no se echaban para atrás. ¿Cómo le hacían esos? Esos eran de veras, estaban firmes. El poder de la resurrección estaba actuando en ellos. El poder para ser transformado, para vivir en santidad, porque a veces ese es el obstáculo que muchas personas tienen, la santidad. La santidad no es esfuerzos, la santidad no es rituales, la santidad no es cosas que tienes que hacer. La santidad es la vida de Cristo en ti. Eso es la santidad. Ahora, ¿cómo vas a vivir en santidad si vives en el mundo? Pues no se puede. Vive para Dios. Dile, Señor, me despojo de todos mis deseos y te recibo a ti para que habites en mí. Eso es santidad. Y una vez que tú le abras la puerta de tu vida y lo dejas que gobierne como Dios y Señor y Salvador, todos los deseos del mundo se van a empezar a ir, porque el que gobierna es otro ya. Y va a empezar a hacer a un lado lo que tú no puedes. Que a veces decimos, yo cuando era más joven y andaba en el mundo perdidos y sin Cristo, yo era mentiroso, mal hablado y decía, es que yo no puedo dejar estas cosas porque me salen naturalmente. Sí, naturalmente, porque estaban adentro. Pero una vez que le das al Señor el poder para gobernar y le dices, Señor, gobierna en mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Todas esas cosas que tú no podías, el Señor sí puede quitarlas. Y las empieza a hacer a un lado. Y te empieza a mostrar. Y te enseña a resistir las pruebas. Y te enseña a levantarte cuando te caes. Y te enseña a permanecer firme. ¿Qué significa entonces el poder de la resurrección? ¿Que hacemos lo que queremos? ¿Que siempre tendremos resultados inmediatos? ¿Que nunca habrá lucha? Significa que Dios ya ha puesto en el creyente el poder necesario para vivir la vida que a Él le gusta o que Él demanda. Una vida apartada. Concluyo. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Es real la resurrección? Claro, es real. La Biblia lo afirma. La historia lo respalda. Y las vidas lo confirman. Pero ahora la pregunta es, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Estás viviendo en el poder de la resurrección o en el poder de la muerte? La paga del pecado es muerte. Gálatas 5 dice, porque las obras de la carne son manifiestas. Si tú vives en la carne, se va a manifestar. Malas palabras, malos pensamientos, malos hábitos, vicios, etcétera, etcétera. Y muchas personas, pues, así viven. Es una realidad. Si vives para la carne, cosechas para la carne. Pero si vives en el Espíritu, cosechas para el Espíritu. Porque también el fruto del Espíritu es manifiesto. En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aunque te estén gritando y te estén diciendo, tú eres de lo peor. Soy de lo peor. No te preocupes. Templanza. Cuando antes te decían cara de cocodrilo y luego explotabas y dices, ¡ay! Empezaba el corazón a bombear 50,000 revoluciones por minuto y tu cabeza también a decir, ¿y cómo le voy a contestar? Ahora hay templanza. ¿Eres un esto? Pues sí, ya ni modo. Si eso piensas de mí, pues sí, ya qué. ¿Qué puedo yo hacer para cambiar tu modo de pensar? Pues nada, ¿verdad? La vida confirma que el poder de la resurrección es efectivo. Billy Graham dijo que después de muchas campañas evangelísticas, muchos respondieron, pero con el tiempo se volvieron atrás. Billy Graham solía hacer campañas evangelísticas, llenaba estadios, 100, 200,000 personas en un solo lugar. Y cuando decía, hacía el llamado, ¿quién quiere aceptar a Cristo? 200,000 personas, ¿te imaginas? 200,000 personas levantando la mano y dicen, yo quiero recibir al Señor. Pero con el tiempo se volvían atrás. Y él dijo, esto revela algo profundo. No basta con una emoción. No basta con emocionarse el día de hoy. No basta con una decisión momentánea de hoy sí, mañana ya no quiero nada.
Se necesita una transformación real. Hoy no se trata de lo que un día creíste o lo que una vez sentiste. Porque algunos experimentaron el toque de Dios. Dijeron, ya, el Señor me sanó, el Señor hizo un milagro, el Señor me tocó, el Señor me habló, el Señor... Sí. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Dónde está eso? Se trata de qué crees hoy. ¿Crees que el poder de la resurrección es real? Vive de acuerdo a ese poder. El día de hoy se trata de quién eres hoy, decía el expresidente mexicano, hoy. ¿Quién eres hoy? No se trata de cuánto sabes, sino de que ese conocimiento produzca algo en ti. Yo sé que Cristo resucitó y ahora por eso yo vivo para Él. No para mí mismo, no para placerme a mí, no para conseguir lo que yo quiero, vivo para Él. No se trata de lo que fuiste, sino de quién eres ahora. Es que yo soy hijo de pastores. Tus papás pastores, punto y aparte. ¿Qué eres tú? Dios tiene hijos, no nietos. ¿Quién eres tú? Es que no sabes, mi papá, mi abuelo era un tremendo evangelista. Mi tatarabuelo, mira, un pastor, una iglesia de 500. No, sí, ok, gracias al Señor. Me imagino que tu tatarabuelo ya está con el Señor, ¿no? Pero tú, ¿vas para ese mismo destino? ¿O nomás de lejos lo vas a ver? El día de hoy te invito a que reflexiones y digas en tu corazón, Señor, si tú resucitaste, yo no quiero seguir viviendo igual, no quiero. Eso se trata de voluntad. Yo quiero o no quiero. ¿Cuántos quieren comer? ¿Cuántos no quieren comer? Ninguno, ¿verdad? Yo quiero comer. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero conocerte, yo quiero vivir para ti, yo quiero experimentar tu vida en mí, yo quiero experimentar tu poder, tu transformación, tu gozo, tu paz. Que aunque tenga problemas, aunque tenga todo el mundo encima de mí, yo esté como el león, dice la Biblia. Ahí dice, al león nada lo mueve. Dice la Biblia, está echado ahí, ¿no? Yo quiero ser así, Señor. No tener esas preocupaciones, pero necesitas querer. Ya no quiero seguir viviendo igual. Hoy puedes decirle, te rindo mi vida completamente a ti. Rendición. Porque la evidencia de la resurrección no solo está en una tumba vacía, sino en una vida completamente transformada.